La noticia de la muerte de José José, el príncipe de la canción, sacudió al mundo entero. Un ídolo que marcó generaciones con su voz inigualable, con su música que se convirtió en la banda sonora de millones de personas, se apagaba dejando un vacío imposible de llenar. Pero lo más impactante no fue solo su partida, sino lo que dijo en sus últimos momentos, palabras que hasta hoy siguen generando polémica, rumores y hasta teorías sobre lo que realmente pasó con el hombre detrás del mito. El final de José José estuvo marcado por la controversia. Todos recordamos aquel tormentoso periodo en el que su familia estaba dividida, cuando aparecieron los conflictos por la herencia, las disputas entre sus hijos y los rumores de manipulación. Pero pocos conocen lo que el propio cantante expresó en sus últimos días, frases que muchos consideran un testamento emocional, un grito desesperado que revelaba el verdadero dolor que cargaba el artista más querido de México. Según personas cercanas, en sus últimas conversaciones José José dejó escapar un mensaje desgarrador: me siento solo, me arrancaron lo que más quería, el cariño de mi gente. Y es que, aunque para el público siempre fue el hombre fuerte que conquistaba escenarios, detrás de los reflectores había un ser humano vulnerable, cansado y, sobre todo, lastimado por la manera en la que su vida se había desmoronado. Estas declaraciones dejaron claro que sus últimos años no fueron de paz ni de armonía, sino de tensión, enfermedad y aislamiento. Pero aquí viene lo más fuerte. Se dice que en su lecho de muerte, José José pidió que se dijera la verdad, que no lo silenciaran, que el mundo supiera quiénes lo alejaron de sus raíces, de su país, de sus fanáticos y hasta de sus propios hijos. Algunos testigos afirman que con voz débil, pero con una convicción sorprendente, dejó claro que no quería ser recordado solo por la tristeza de sus últimos días, sino por la fuerza de su música, y por el amor incondicional que sentía por México. Sin embargo, esas palabras parecieron incomodar a más de uno, porque al salir a la luz levantaron sospechas sobre quienes lo rodeaban en esos momentos críticos. Lo que nadie puede negar es que la historia de su muerte estuvo llena de sombras. Mientras la noticia se difundía, millones de fans exigían respuestas. ¿Por qué había tanto hermetismo? ¿Por qué se tardó tanto en confirmar dónde y cómo había muerto? ¿Por qué se ocultaba información básica sobre el estado en el que se encontraba en sus últimos meses? Estas preguntas generaron un mar de especulaciones, y en el centro de todo estaba la voz de José José, pidiendo que su verdad no fuera enterrada junto con él. La polémica se encendió aún más con la famosa disputa entre sus hijos, José Joel y Marisol por un lado, y Sarita por el otro. Una pelea pública, transmitida en televisión y seguida minuto a minuto en redes sociales, que dejó al descubierto la fractura familiar más dolorosa del ídolo. Y en medio de ese caos, surgió la duda: ¿qué tanto sabía José José de lo que ocurría a su alrededor? ¿Alcanzó a ver cómo su familia se destrozaba? ¿Fue consciente de la guerra que se desataría tras su partida? Algunos aseguran que sí, y que incluso lo advirtió en sus últimas palabras: el dinero divide, pero lo que más duele es que el amor se pierde cuando más lo necesitas. Ese mensaje, breve pero profundo, se ha interpretado como un presagio de lo que ocurriría después de su muerte. Una familia destruida, acusaciones cruzadas, y un legado convertido en campo de batalla. Lo que resulta más desgarrador es que José José, quien dedicó su vida a cantar al amor y al desamor, terminó atrapado en una historia donde el odio y la desconfianza fueron protagonistas. Pero hay algo más. Fuentes cercanas aseguran que antes de partir, José José pidió perdón. No por su música, no por sus decisiones artísticas, sino por los errores personales que marcaron su vida, las adicciones, los fracasos sentimentales, las caídas que lo alejaron de la cima. Sin embargo, también dejó claro que cada una de esas batallas lo hizo más humano, más real, y que esperaba que el público lo recordara no como un hombre perfecto, sino como un ser que luchó hasta el final. Lo que dijo antes de morir dejó a todos en shock porque, lejos de ser un adiós lleno de paz, fue un reflejo de todo lo que sufrió en silencio. José José habló de traiciones, de pérdidas y de arrepentimientos. Su último deseo era que su voz siguiera viva en sus canciones, que no lo olvidaran, y que su nombre no quedara manchado por los pleitos y escándalos que envolvieron sus últimos días. A partir de ese momento, comenzó una nueva polémica. ¿Fue respetada la voluntad del cantante? Muchos aseguran que no. Sus restos se convirtieron en tema de disputa, la forma en la que fue despedido generó indignación, y hasta el día de hoy existen dudas sobre si se hizo justicia con su memoria. Lo más triste es que mientras el público lloraba a su ídolo, la familia parecía más enfocada en la herencia, y en los reflectores que en cumplir la última voluntad de José José. Esto ha llevado a que muchos fans afirmen que lo que realmente dijo antes de morir fue silenciado, manipulado o incluso ocultado. Que sus verdaderas palabras eran demasiado incómodas para quienes lo rodeaban, y que por eso solo se filtró una parte.
Otros van más allá y aseguran que lo último que dijo fue dirigido directamente a su hija menor, Sarita, pidiéndole que lo dejara descansar y que no utilizara su nombre para intereses personales. Estas versiones, aunque no confirmadas, siguen circulando como fuego en redes sociales, y alimentan la leyenda de un final rodeado de misterio. La verdad es que José José murió como vivió, envuelto en pasión, polémica y drama. Un hombre que entregó su voz al mundo, pero que en sus últimos días fue víctima de la soledad, del desarraigo y de una familia en conflicto. Y sin embargo, hasta en su última frase dejó claro que su amor por México, y por su público estaba por encima de todo. Cuiden mi música, cuiden mi nombre, porque yo ya no estaré, pero mi voz seguirá con ustedes. Ese fue, según allegados, el verdadero legado que quiso dejar, no una fortuna, no un apellido, sino su arte, su música inmortal. Y esa es la razón por la que, a pesar de todos los escándalos, José José sigue siendo recordado como el príncipe de la canción, el hombre que convirtió el dolor en melodía y que, incluso en sus últimos momentos, dejó una huella que nadie podrá borrar. Lo más impactante es que, al analizar sus palabras finales, uno entiende que José José no hablaba solo de su vida, sino de un mensaje universal, la importancia de no dejar que el ego, el dinero o las diferencias destruyan lo verdaderamente valioso, que es el amor y la unión. Por eso, a pesar de que su final fue polémico y doloroso, millones de personas lo siguen recordando con cariño, porque su música trasciende cualquier pelea familiar o disputa de herencia. En definitiva, lo que José José dijo antes de morir dejó a todos en shock porque reveló la cruda realidad detrás del mito. No fue un adiós adornado, fue una confesión honesta, humana y profundamente dolorosa. Y quizás esa sea la razón por la que su legado es aún más grande, porque mostró que incluso los ídolos más grandes también sufren, también se equivocan y también mueren con la esperanza de ser recordados por lo mejor que dieron. Hoy, años después de su partida, la pregunta sigue abierta: ¿se cumplió su voluntad? ¿Se respetó su última palabra? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo único seguro es que mientras haya una canción de José José sonando en algún rincón del mundo, su voz seguirá viva, recordándonos que el príncipe, aunque se fue, dejó un reino eterno en la música.